en el departamento. Radio Primavera. La estación de tu nueva vida. Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. No hay filosofía más sublime que la conocida con el nombre de Sagrada Escritura. Muy buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les habla Oscar Plata y saludamos a los oyentes del dial 1020 AM y a todos los que nos escuchan a través de internet en radioprimavera.com. Hoy continuamos con la serie titulada Pasos para alcanzar la sabiduría. Y en esta oportunidad veremos el cuarto aspecto para alcanzar la sabiduría, que se titula ¿Qué hace un sabio? Creaste con un propósito. ¿Qué hace un sabio? Es el cuarto paso para alcanzar la sabiduría. Y para tratar este tema está con nosotros el pastor Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios. Ángelo, muy buenos días y coméntenos sobre el tema de hoy. Muy buenos días, Oscar, y buenos días a todos nuestros oyentes que hoy, miércoles, madrugan a escucharnos. ¿Qué distingue una persona sabia de alguien que no lo es? ¿Por qué incluso entre miembros de una misma familia hay personas sabias, pero también hay personas necias? ¿Qué nos convierte en personas sabias? Y hasta ahora pues hemos visto 3 pasos para hacerlo y hoy veremos el cuarto paso para cerrar la serie de ¿Qué hace un sabio? Y realizando un repaso, les recuerdo a nuestros oyentes que hemos visto 3 aspectos, tres principios o aspectos, como decía el pastor Ángelo, muy importantes para crecer o alcanzar la sabiduría. El primero de ellos es el temor de Dios. En este tema aprendimos que no se puede ser sabio si no tememos a Dios. Y en el segundo aspecto vimos la importancia de optimizar nuestro tiempo, ya que según la Biblia una persona que no sabe administrar su tiempo es considerada una persona necia. El tercer paso, ¿qué dijo Jesús acerca del dinero? El tema visto en la semana anterior. ¿Qué dijo Jesús acerca del dinero? Si alguien no aprende a ver el dinero con los mismos ojos que los veía el Señor Jesús, muy seguramente se extraviará y se irá en pos de él. Y en esta oportunidad, y como cierre a esta serie, miraremos ¿qué hace un sabio? Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor Ángelo, es muy conocido el libro de los Proverbios por sus principios prácticos llenos de sabiduría. Muchos de sus versículos y capítulos resaltan la diferencia entre una persona sabia y una necia. ¿Qué nos dice al respecto? Bueno, de seguro que debe haber una diferencia entre las acciones de alguien que actúa con sabiduría con respecto a aquel que no tiene nada de sabiduría. Salomón en su libro de Proverbios nos hace un tratado sobre la sabiduría, pero recordemos que este libro tenía un destinatario. ¿Quién era? El hijo de Salomón, probablemente Roboam. Y dado que Salomón era el rey de Israel, entendemos que el monarca se dio a la tarea de consignar los pensamientos más selectos de su época y los compiló con el propósito de preparar a su hijo para esa difícil tarea de gobernar. Incluso hay pensamientos que Salomón afirma haberlos recibido de su padre. Podríamos decir entonces que David dedicó tiempo en la formación del pensamiento de su sucesor. Así que cuando leemos Proverbios, nosotros debemos tener en cuenta que estamos leyendo la sabiduría más excelsa, más selecta de la realeza judía. ¿De dónde obtuvo Salomón tanto conocimiento si no tenía el alcance de todos los medios modernos que tenemos hoy, como libros impresos, las universidades, la internet? ¿Cómo lo hizo él? Muchos de los dichos de Proverbios, Salomón los aprendió de la sabiduría contemporánea a él. Otros fueron producto de su observación y posterior análisis. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, Proverbios 24:30, nos damos cuenta que el sabio es alguien que ve, Oscar, y va más allá de lo que ve, va más allá de lo evidente. Le voy a leer el versículo. Proverbios 24:30 al 32. Pasé por el campo del perezoso, por la viña del falto de juicio. Había espinas por todas partes, la hierba cubría el terreno, y el lindero de piedras estaba en ruinas. Guardé en mi corazón lo observado y de lo visto saqué una lección. Yo pregunto, ¿cuántas personas habían pasado por ese camino?
¿Cuántos habían visto esa viña ahí toda desaliñada? ¿Cuántos habían observado la ruina en ese lindero? Seguramente fueron muchos, pero Salomón dijo, guardé en mi corazón lo observado y de lo visto saqué una lección. Esto, Oscar, nos muestra que el sabio va más allá de lo evidente, ¿cierto? No solamente observa, sino de que de lo observado saca conclusiones, saca análisis para su propia vida. O sea, el sabio observa su entorno y de eso aprende. Sí, tiene una mente analítica, no simplemente observa, porque todos, pues, si tenemos el sentido de la vista, pues vemos. Pero una cosa es ver y otra cosa es observar, detenernos a analizar el porqué de las cosas o qué consecuencias traerán esas cosas o por qué se dieron esas cosas, ¿no? Y no solamente se queda en la crítica. Y no solamente se queda en la crítica, sino que saca conclusiones al respecto que van a afectar positivamente a su vida. ¿Qué hace un sabio? Miremos lo que tiene que decirnos la Biblia acerca de las actuaciones de los sabios. Respondamos a la pregunta del programa de hoy. ¿Qué hace un sabio, Pastor Ángelo? Número 1, un sabio está atento a aprender. Lo repito para los que están tomando nota. Un sabio, tomar nota es de sabios, ¿no? Un sabio está atento a aprender. Dice Proverbios 1, 20 al 21. Clama la sabiduría en las calles, en los lugares públicos levanta su voz. Clama en las esquinas de calles transitadas, a la entrada de la ciudad razona. ¿Dónde está la sabiduría? Pues contrariamente a nuestra manera de pensar, Salomón dice que no está en los colegios, no está en las universidades, no está en los libros, no está en los templos, en las bibliotecas. Salomón dice que la sabiduría está en todas partes. Es más, a la vuelta de la esquina está la sabiduría. Por eso podemos decir que la sabiduría está al alcance de todas las personas. A la entrada de mi barrio, Oscar, algunos días se sientan unos muchachos jóvenes, adolescentes y bueno, un poco mayores también. Unos años atrás mi hijo Miguel Ángel salió para el colegio, cuando eso todavía está en el colegio, salió a las 12:25 del mediodía. Cuando llegó, ya cuando regresó a casa, me dijo, oiga papá, me parece tan impresionante que desde que me fui hasta que regresé, ya eran las 6:45 de la tarde, esos muchachos todavía estuvieran ahí. Ellos perdieron todo el día. ¿Qué es eso? Eso es sabiduría. O sea, a través de la observación, no solamente quedarme viendo, sino sacar un análisis para aprender y tomar acciones para mi propia vida. Con este respecto, con esto que usted observa, Pastor Ángelo, ¿la sabiduría se obtiene a través del conocimiento de las ciencias humanas? Bueno, una persona puede saber álgebra, física, química, quizás pueda tener cultura general y hablarnos de cualquier tema de historia o de actualidad. Aún así podría ser una persona pero muy poco sabia. Hace un tiempo yo estuve escuchando a un hombre, él es un profesional brillante, me dijo las siguientes palabras. Bueno, estábamos en consejería y él me decía lo siguiente, me decía, pastor, yo iba para mi casa, él vive en Ritoque Golf Country Club. Yo iba en mi camioneta, que es una camioneta último modelo, full equipo, y me decía a mí mismo, él hablando, él razonando conmigo, me parece imposible que sea infeliz este hombre brillante, profesional. ¿Qué era lo que pasaba con este hombre? Pues su esposa estaba a punto de abandonarlo, al parecer porque estaba enamorada de otro hombre. Ellos tenían en esa época una hija de 6 años, ya debe estar mucho más mayor, eso fue hace como unos 2 años atrás. ¿Qué es eso, Oscar? Eso es un acto de falta de sabiduría, así que le respondo, no es a través del conocimiento de las ciencias humanas, no es a través de una profesión que se obtiene la sabiduría. En la vida cotidiana, ¿cómo observamos las actitudes de los sabios y los necios? Entiéndase necios como los que rechazan la sabiduría divina. Oscar, las estadísticas son contundentes. Todos los días mueren peatones por no utilizar los puentes elevadizos, ¿sí? No obstante, hace varios meses atrás yo vi a una mujer anciana tirada en el piso justo debajo de un puente peatonal porque quiso cruzar la autopista un poquito más rápido. La arrolló, eso fue en Piedecuesta, la arrolló un Renault 4. Yo iba a salir a trotar
crucé por encima del puente y al mirar hacia abajo estaba la señora tendida en el pavimento, ahí estaba el Renault 4, la había arrollado. ¿Y qué es eso? O sea, eso es un acto de falta de seguridad y son muchísimos los peatones que por ahorrarse unos minutos, por no tener que caminar más pasos, se atreven a arriesgar su propia vida. Eso no es otra cosa que falta de sabiduría. O el que se pasa un semáforo en rojo, o el que quiere ignorar los pares, o el que quiere irse en contravía. Bueno, cuando uno empieza a analizar las conductas de las personas en su cotidianidad, ve muchísima, pero muchísima falta de sabiduría. Casi siempre buscar el camino más corto es falta de sabiduría. Los atajos siempre serán falta de sabiduría. Todo atajo es una vía que toma el que es necio, no el que es sabio. En la relación de pareja, ¿cómo un sabio está atento a aprender? Bueno, quisiera plantear este ejemplo. Todas las mujeres saben lo importante que es para sus esposos que permanezcan bonitas, es decir, pues que estén bien arregladas. Pues yo pues considero que no hay mujeres feas, de pronto es que no se arreglan muy bien. Ellas saben, Oscar, entre comillas, digamos que ellas saben que en el mundo hay muchas mujeres malas que sí se arreglan para parecer bonitas, ellas sí son las únicas feas, que buscan a como de lugar quitarle el marido a la primera incauta que se deje, que lo permita. No obstante, cuando ya su marido está entre los brazos de la otra mujer, entonces ¿sabe qué hacen muchas esposas abandonadas? ¿Qué hacen? Bueno, ellas se van para el salón de belleza, se arreglan el cabello, yo no sé cómo hacen, pero se compran ropa nueva, hasta se compran una faja, se van para el gimnasio, bajan de peso, nunca antes habían estado tan bonitas. ¿Qué es esto? Esto es un acto de falta de sabiduría. ¿Por qué no lo hicieron antes, no? O sea, ¿por qué no se mantuvieron bonitas, muy bien arregladas cuando tenían a sus esposos? ¿Qué de aquellas mujeres, Oscar, que, pues siguiendo hablando de los hogares, qué de aquellas mujeres que permiten que hombres que no son sus esposos tengan palabras o actitudes o acercamientos que despiertan en ellas sus deseos y emociones? O sea, ¿por qué una mujer permite eso de un vecino, de un compañero de trabajo? ¿Será que ellas no saben que arruinarán sus vidas y las de sus familias? ¿Será que ellas creen que una vez sus deseos lleguen a punto de ebullición, pues no se van a enceguecer y no les importará cometer adulterio? Cuando suceden esas cosas que suceden muy a menudo, que son muy normales y muy habituales en nuestra sociedad moderna, uno no puede llegar a otra conclusión. Eso es falta de sabiduría. En el uso de los medios de comunicación, los juegos, ¿qué cuidados debe tener un sabio? Bueno, todos los hombres saben lo peligroso que es la pornografía. Ellos saben que una vez entran a ese mundo, difícilmente podrán salir de ahí. Han oído muchos casos y hasta han sabido de hombres cercanos que han perdido sus familias a causa de esa plaga de la pornografía. No obstante, dan clic en la invitación a ver una mujer muy sensual que les presenta la red. Y ahí quedan anclados. ¿Qué es eso? Eso es falta de sabiduría. ¿Y qué de los hombres, Oscar, que han caído víctima de los juegos de azar, ¿cierto? Que se han vuelto ludópatas, ¿sí? Que creen que en esta vez sí voy a ganar y ahí dejan su dinero. Y vuelven, consiguen algo de dinero y dicen, esta vez me voy a recuperar. Y siguen ahí. O se vuelven esclavos de las drogas o de cualquier otro vicio. ¿Será que ellos eran ignorantes de los nefastos resultados? Yo creo que no, pero ahí les faltó sabiduría. ¿Qué diremos de aquellos padres distantes que no tratan bien a sus hijos? Sí, podemos ver en la vida cotidiana que muchos padres han perdido el corazón de sus hijos. Yo me pregunto, ¿será que acaso no saben que deben ser amorosos con ellos, que deben darle más importancia que a sus propios proyectos personales, que a sus amigos, que a sus amigas? ¿Será que ignoran que hay unos amigos llamados drogas, delincuencia, homosexualismo, que sí se van a acercar a ellos y debido a esa ausencia podrán atraparlos? Yo creo que eso sencillamente no es otra cosa que falta de sabiduría, prever lo que puede venir en el futuro. ¿Qué de aquellos esposos egoístas que prefieren su orgullo y separarse que luchar por su matrimonio? Sí, yo pienso que, como usted lo plantea, ¿no? Es el orgullo lo que les hace enceguecerse, ¿no? Y les hace o les impide ver lo que se avecina en el futuro para ellos mismos y para sus propios hijos, ¿no? ¿Será que nunca han visto ellos
las consecuencias del divorcio? ¿Será que ellos desconocen que aparte de dañar sus propias vidas, van a quebrar la vida de sus hijos para siempre? Yo quisiera hacer una invitación a que analicemos esto a la luz de la palabra de Dios y a la luz de la, digamos, a la luz de la sabiduría cotidiana, porque la vida cotidiana nos muestra las nefastas y las terribles consecuencias que hay detrás del divorcio. ¿Qué de aquellos adolescentes y jóvenes que buscan en la delincuencia y las drogas una mejor vida? Y podríamos decir que para ellos no es esto invisible, sino es visible las consecuencias que hay. ¿Será que ellos no han visto o no han aprendido que todos los que se han acercado, ellos han terminado sus vidas en la cárcel, en un hospital psiquiátrico, quizás en la indigencia y hasta finalmente en una muerte temprana? Yo creo que ellos lo saben, pero hay una necedad que los hace aproximarse a lo que les va a dañar sus propias Ellos dicen, vidas. a mí no me pasará. Sí, no, eso le pasó al otro, pero yo lo domino, yo lo controlo. No es así, eso es falta de sabiduría. Estamos en el dial 1020 AM de Radio Primavera. En Vidas con Propósito, ¿qué hace un sabio? Un sabio está atento a aprender de toda situación que sus ojos puedan observar. Pero, ¿por qué no aprendemos de las lecciones ajenas, Pastor Ángelo? ¿Por qué repetimos las historias nefastas de los demás? Salomón dijo en Proverbios 22:3, el prudente ve el peligro y lo evita, el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. La respuesta, Oscar, es porque hace falta el temor de Dios. Bueno, ya habíamos hablado en un anterior programa sobre el temor de Dios, pero permítame decir lo siguiente. Es la falta de temor de Dios lo que nos hace pensar que podremos tomar las mismas decisiones que los necios, pero que tendremos resultados diferentes. Sí, es falta del temor de Dios lo que nos hace pensar eso. Eso fue lo que le pasó al reino de Judá. Recordemos que Israel se dividió en dos reinos, el norte llamado Efraín y el sur llamado Judá. Eso le pasó entonces al reino de Judá. A pesar de haber visto la idolatría y el pecado de Israel y la subsiguiente ruina que Dios le remuneró, no cambió de actitud y sufrió entonces el mismo o un peor daño. Durante el reinado del rey Josías, el Señor, voy a leer un pasaje que está Jeremías. en Jeremías 3 del 6 al 11. Dice así: durante el reinado del rey Josías, el Señor me dijo, ¿has visto lo que ha hecho Israel la infiel? Se fue a todo monte alto y allí bajo todo árbol frondoso se prostituyó. Yo pensaba que después de hacer todo esto ella volvería a mí. Aquí está hablando obviamente de la idolatría, ¿no? Pero no lo hizo. Esto lo vio su hermana, la infiel Judá, y vio también que yo había repudiado al apóstata Israel y que le había dado carta de divorcio por todos los adulterios que había cometido. No obstante, su hermana, la infiel Judá, no tuvo ningún temor, sino que también ella se prostituyó. Como Israel no tuvo ningún reparo en prostituirse, contaminó la tierra y cometió adulterio al adorar ídolos de piedra y de madera. Ese es el adulterio que está hablando el Señor. A pesar de todo esto, su hermana, la infiel Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino que solo fingió volverse, afirma el Señor. El Señor me dijo, la apóstata Israel ha resultado ser más justa que la infiel Judá. Para cerrar pues este punto, Oscar, el reino de Judá, por decirlo en palabras crudas, no fue sabio, pues no aprendió del severo castigo que Dios le infligió al reino de Israel por su perversión y siguió exactamente en la misma dirección que el pueblo de Israel, que el reino de Israel al norte, y entonces tuvo que recibir las duras consecuencias, el castigo del Señor. Le sucede esto a todo aquel que, a pesar de que ve lo que le pasa al necio, piensa que él no le va a pasar y sigue en la misma dirección. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. ¿Qué hace un sabio? Un sabio está atento a aprender. ¿Qué más hace un sabio, Ángelo? Consejo número 2. Un sabio busca buenos consejeros. Y es importante la palabra, ¿no? No consejeros, sino buenos consejeros. Voy a leer segundo libro de Crónicas 10:8. Dice así: pero Roboam rechazó el consejo que le dieron los ancianos y consultó más bien con los jóvenes que se habían criado con él,
y que estaban a su servicio. ¿Alguna vez ha necesitado de algún consejo, Oscar? Muchas veces. ¿A quiénes busca? ¿Cuáles son sus consejeros? Bueno, personas más sabias y con más experiencia. Bueno, sin desmeritar la Biblia, pues todos necesitamos en algunas ocasiones que alguien nos aconseje. Pero ¿quiénes son nuestros consejeros? ¿Qué parámetros nosotros hemos tenido para escogerlos como guías en aquellos momentos que no tenemos claridad de qué decisión tomar? No sé, pero por alguna extraña razón casi todos somos dados a buscar a consejeros que se acomoden a nuestra forma de pensar. Nosotros queremos que los consejeros nos digan lo que nosotros creemos es la mejor solución a un problema o a una alternativa que hay que decidir. Por ejemplo, el hombre casado que se está enamorando de su secretaria, él va y le pide consejo a su amigo que ya es separado y que vive con otra mujer. Para nada eso es sabiduría, ¿no? Por eso el consejo acá es pida o busque buenos consejeros. Otro ejemplo, la mujer que tiene un esposo difícil. Yo creo que todos los esposos pues somos así, ¿no? Somos difíciles. Esa mujer va y le pide consejo a la mujer que ya abandonó a su esposo y que jura que es muy feliz. Claro, la procesión va por dentro. Ella dice por fuera que está muy feliz, pero ella tendrá sus propios conflictos. Otro ejemplo es el hombre que está en aprietos económicos y ve en un negocio deshonesto la oportunidad de solucionarlos. Este hombre va y le pide el consejo a su amigo que acaba de salir de la cárcel por hurto. No hay para nada sabiduría ahí. O un último ejemplo. La mujer que no le atrae mucho el matrimonio, pero que sí quiere tener un hijo. Ella va y le pide consejo a una mujer que egoístamente tuvo un hijo sin padre, arruinándole la vida y quitándole el derecho al tal hijo de tener una familia tal como Dios la concibió. ¿Qué es esto? Pues esto es una falta de sabiduría. No, el tema no es tener consejeros, el tema es tener buenos consejeros. Con respecto al texto bíblico que usted citó para fundamentar este punto en segundo libro de las Crónicas 10:8, donde dice que Roboam rechazó el consejo que le dieron los ancianos y consultó más bien a los jóvenes que se habían quedado con él y que estaban a su servicio. ¿Qué sucedió en esta historia que nos ejemplifica el buscar buenos consejeros? Bueno, como usted lo comenta, Oscar, eso le pasó al hijo del sabio Salomón, ¿no? Al parecer Roboam pues hizo caso omiso a toda la sabiduría que su padre le había consignado en el libro de Proverbios. Cuando Roboam comenzó a reinar, él se encontró con que el país no estaba muy a gusto con los altos impuestos que Salomón les cobraba. Así que el pueblo hizo una comisión para que el nuevo rey, o sea Roboam, fuera un poco más flexible, más condescendiente y sensible a las necesidades del pueblo. Roboam entonces acudió a los ancianos de Israel, es decir, a las autoridades del pueblo y que habían sido los consejeros reales de Salomón. Y aunque el consejo de ellos fue muy sabio, ¿sabe qué hizo? Él lo rechazó y fue a buscar a los jóvenes inexpertos. Y se ha dicho de paso que en la juventud hay falta de sabiduría. O sea, eso es una norma. No significa que un joven no pueda tener algo de sabiduría, pero definitivamente tienen mayor sabiduría los que llevan mayor experiencia, los que han pasado los años. El consejo de los ancianos fue el siguiente. Si su majestad, se encuentra en primer libro de Reyes 12:7. Si su majestad se pone hoy al servicio de este pueblo, respondieron ellos, y condesciende con ellos y le responde con amabilidad, ellos le van a servir para siempre. ¿Cómo le parece a usted ese consejo, Oscar? Excelente. Imagine, él se iba a echar al bolsillo a su propio pueblo, le iban a servir, él iba a continuar con la monarquía, iba a continuar reinando. ¿Y qué le dijeron los inexpertos jóvenes? Bueno, gracias por decirlo así, inexpertos jóvenes, los que creen que saben mucho, los que creen que no se equivocan, que son los jóvenes. Entonces vea lo que le contesta. Primer libro de Reyes 12, del 10 al 11. Aquellos jóvenes que se habían criado con él le contestaron: este pueblo le ha dicho a su majestad, su padre nos impuso un yugo pesado, hágalo usted más ligero. Pues bien, respóndale de este modo: mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Si él les impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga. Y si él los castigaba a ustedes con una vara, yo lo haré con un látigo. Imagínense ese consejo.
un consejo de violencia, un consejo de opresión. Los voy a oprimir más de lo que mi padre los oprimió. No sé qué necesidad tenían estos jóvenes, estos adolescentes, de hablarle en esos términos a Roboam, pero a Roboam le pareció muy bueno el consejo. ¿Qué consecuencias trajo para Roboam y para la nación que él gobernaba el consejo de estos jóvenes? Lo dice el versículo 16 de Primero de Reyes 12. Cuando se dieron cuenta de que el rey no iba a hacerles caso, todos los israelitas exclamaron a una: pueblo de Israel, todos a sus casas. Y tú, David, ocúpate de los tuyos. ¿Qué parte tenemos con David? ¿Qué herencia tenemos con el hijo de Isaí? Así que se fueron cada uno a su casa. ¿Cuál fue la consecuencia de escuchar el consejo de los inexpertos jóvenes? Pues se dividió el reino que se había mantenido unido, entonces ahora se divide. Al norte Israel con 10 tribus, al sur Judá con una sola tribu, más los levitas. Entonces se destruye la unidad de una nación. Siempre va a haber destrucción, siempre va a haber división, siempre va a haber conflicto cuando nosotros escuchamos a los malos consejeros o a los consejeros inexpertos. ¿Existe otro ejemplo en la historia bíblica que nos revele la falta de sabiduría al buscar consejeros de acuerdo a lo que yo quiero escuchar? Bueno, Oscar, está muy buena su pregunta, pero ya se nos ha agotado el tiempo. Así que esta pregunta se la va a contestar el próximo viernes para que todos nuestros oyentes estén muy atentos en el próximo programa. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Apreciado oyente, el próximo viernes, como decía el pastor Ángelo, le invitamos a escuchar en este mismo horario de 7 a 7:30 de la mañana la segunda parte de este tema, ¿qué hace un sabio? Y si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono móvil 316-328-4637, 316-328-4637. También nos puede escribir al correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail.com y también en el muro de Vidas con Propósito en Facebook. Recuerden, nos encontramos en el dial 1020 AM o por internet radioprimavera.com. Así es que el próximo viernes estaremos nuevamente aquí. Gracias por escucharnos, les deseamos que pasen un día muy feliz.